mañana fue lanzada la tercera temporada de Catolicadas, en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. En esta nueva etapa, Sor Juana y el Padre Beto continuarán discutiendo sobre diversos temas de los que no hablaron en las 2 temporadas anteriores, por ejemplo, las relaciones sexuales prematrimoniales, el sacerdocio de mujeres y el divorcio. En la primera parte de esta entrevista, las y los responsables de Catolicadas explicaron cómo surgió la serie y qué resultados han obtenido con ella, y en esta segunda entrega hablan de lo que hay detrás de cada episodio, es decir, de la producción y el proceso creativo. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ánimo. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¿Qué hacen, patrulla? ¿Andando? 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¡Impuros! Incitan al pecado y la fornicación. De acuerdo con el equipo de Católicas por el Derecho a Decidir, Catolicadas es el resultado de un trabajo en conjunto en el que todos y todas intervienen. Primero se define el tema del episodio, luego se escribe el guión, posteriormente se graban las voces y al final se hacen los dibujos animados. Así lo explica Sandra Fosado, coordinadora del área de comunicación social de Católicas por el Derecho a Decidir, así como Ernesto Anaya, guionista y director de la serie. Una vez que llegamos a un consenso en relación como ya a la historia que queremos, bueno, pues ya Ernesto nos presenta el guión, ya una vez que queda aprobado se va a producción, ¿no? Ya empieza el proceso de animación, grabación de voces, toda esta parte, para ya tener finalmente un producto listo para presentar. Lo primero que tengo que generar es el guión, ¿no? Sin el guión no pasa nada. Y en el guión lo que yo me esfuerzo es en tratar de hacer una situación lo más cotidiana posible, ¿no? En donde pasa, el tema se tiene que quedar planteado didácticamente, tiene que quedar muy claro, pero tiene que haber un espacio siempre para que haya una salida al final de todos los capítulos. Por más terrible que sea el tema, tiene que resolverse de una manera, como se dice, el comic relief, el alivio cómico, ¿no? A veces se puede hacer con más intensidad, a veces más sutil, pero siempre termina bien, siempre hay un happy end, ¿no? Hay un capítulo donde hay mucha violencia, donde hay un marido que viene a pegarle a la mujer que se está refugiando en la parroquia, la situación es súper tensa. Está planteada casi como película de pistoleros, así cuando se encuentran en el Far West, ¿no? Tipo Sergio Leone, y al final tú dices, ¿cómo se va a resolver esta cosa? Y el Padre Beto suelta esto de que, ay, no te podías conseguir un marido más chiquito, y se desmaya, ¿no? Entonces hasta ahí, donde parece que ya va a ser a golpes la cosa, encontramos la manera de resolver. Entonces mi objetivo es que quede claro, ¿no? La historia, y que tenga esta posibilidad de tener el gancho cómico, porque eso genera, es, digamos, un poco el lubricante para que pueda pasar, ¿no? Una maquinaria pesada de reflexión, ¿no? En torno a temas difíciles, ¿no? Por eso que es muy importante el manejo del humor en la serie, eso es el primer punto. Isabel dejó al marido y ahora está aquí en la parroquia. Vino con sus hijos. Tiene mucho miedo. Teme por su vida. Dios mío, qué horror. Claro que sí. Hay que pedir una orden de protección a las autoridades. ¿De qué hablas? Sirven para brindar atención inmediata y salvaguardar la vida e integridad de las mujeres. Sor Juana, nosotros tenemos el deber de mantener unida a esta familia. Hay que convencer a Isabel de regresar a su casa. Detrás de cada episodio de Catolicadas está el trabajo de muchas personas, entre ellas quienes se encargan de la grabación de las voces. Ernesto Anaya, guionista de la serie, habla de cómo es el proceso de selección de las voces que dan vida a cada uno de los personajes. Yo conozco mucha gente del mundo del teatro porque trabajo en el teatro, entonces cuando necesito realmente actores para una voz, porque tiene mucha importancia que lo haga con cierta intención, o tiene que llorar o qué sé, me busco el actor. Si el papel no es para tanto drama, entonces un amigo, ¿no? Y ahí vamos, entonces hay una cosa comunitaria también que se extiende a nuestras propias parentelas, ¿no? Que todos hemos puesto algo en Católica y seguiremos poniendo. Las dos voces principales son, Sor Juana es Linda Cruz, que ella es locutora,
hace tantas cosas lindas que si tuviera, y entre esas hace la voz de Sor Juana, ¿no? Ella es la pareja de Iñaki, que hace toda la parte de grabación y de música y de audio, ¿no? Es casi como en familia. Yo soy dramaturgo y un colega mío, muy querido, Luis Mario Moncada, bastante conocido en el ambiente teatral, que también es actor, él hace la voz del Padre Beto. Su hijo, Camilo, que acaba de salir de la prepa, fue el primer dibujante, el que inició con Catolicadas. Y el pobrecillo estaba terminando la prepa y teniendo que hacerlo, este fue su primer trabajo profesional. En el capítulo 3 de la segunda temporada fue su último capítulo. E hizo un trabajo notable, chao, notable. Realmente se la jugó, puso su creatividad en acción. Él dibujó a Sor Juana. Otros personajes los he dibujado yo, el Padre B. En general, como que yo hago una primera tirada de dibujo y después ya el animador empieza sobre eso a darle forma o a hacer como propuestas hasta que llegamos a una imagen. ¿Pero cómo se te ocurre decir todas esas barbaridades frente a Monseñor? No hable de él como si se tratara de Dios. Sor Juana y el Padre Beto son los dos personajes principales de Catolicadas, quienes en cada uno de los episodios generan contrastes y discusiones en torno al papel que juega hoy en día la Iglesia Católica en la sociedad. Por un lado está Sor Juana, una joven entusiasta, progresista y moderna a favor de una iglesia más humana. Aunque originalmente se pensó en ella como una mujer laica de pantalones de mezclilla y camiseta, en el proceso creativo se decidió que fuera una monja, cuyo nombre está inspirado en la poetisa mexicana Sor Juana Inés de la Cruz. Y bueno, pensamos que ella fue un personaje histórico muy importante en México, o sea, también darle una identidad porque es una serie que se produce en México, aunque ha tenido mucho impacto a nivel también internacional, y ha sido gracias a que se difunde por redes sociales y a que cuando hemos estado en diferentes eventos en otros países, pues se ha difundido y nos damos cuenta con sorpresa que muchísima gente la conoce, ¿no? Entonces era rescatar a alguien de la historia y que tuvo un papel crítico dentro de la iglesia y que fue marginada dentro de la iglesia. Entonces esa parte a nosotros nos parecía muy importante, como representar de alguna manera lo que a veces Católicas por el Derecho a Decidir ha tenido que enfrentar, que es el ser una voz disidente dentro de la iglesia. Para mí era clara una cosa: este grupo es un grupo de católicas, por lo tanto la opinión que se tenía que decir de la otra iglesia tenía que salir de una voz claramente católica, y habíamos ensayado primero el personaje de Sor Juana pero laico. Sí, primero yo la traje en jeans y playera, porque yo pensaba que iba a ser en un primer momento una suerte de chava muy comprometida con la parroquia, con la iglesia. Y claro, ¿qué es eso en su expresión más última sino una monja, en verdad? Mira lo que encontró Lupita en tu cuarto cuando hacía el aseo. Un libro de biología de la Secretaría de Educación Pública. ¿Qué hace un seminarista con una cochinada como esta? El Padre Beto es un párroco de ideas fijas, siempre tradicionales y apegado a la ortodoxia de la jerarquía católica. Es por ese motivo que el apócope de Alberto, su nombre, alude a la negativa, al rechazo y al veto que los feligreses reciben en ocasiones de la Iglesia Católica en muchos temas, entre ellos la sexualidad. Y entonces, por supuesto, necesito un antagonista, ¿no? Y ahí aparece, bueno, o el villano, más bien. Técnicamente sería más correcto decir, necesito un villano aquí. Y el villano es evidentemente el Padre Beto, ¿no? Que se llama con todo propósito Alberto, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque te resulta Beto en lo coloquial, y Beto tiene un doble sentido, obvio, ¿no? Es padre negación, padre prohibición, ¿no? Padre rechazo, ¿no? Que es lo que por lo general nosotros encontramos ante nuestra jerarquía eclesiástica. Por lo general los discursos no son misericordiosos, de apertura, de diálogo, de aceptación de la diversidad, sino que son de el veto, el veto de la iglesia, a esto otro, ¿no?
nos dimos a la tarea, que es el trabajo que hace Católicas, de contextualizar la realidad. O sea, ¿qué está pasando con el tema del abuso sexual? ¿Cuál ha sido la respuesta que ha dado la jerarquía en torno a eso? Al tema del aborto, al tema de la violencia sexual, y cómo la respuesta que ha dado, o más bien no ha dado una respuesta, se ha mostrado con una cerrazón, con una actitud discriminatoria, y sí lo queríamos reflejar. De hecho es como el personaje que ahorita detalla Ernesto, que es el padre Beto. Entonces, y cómo lograr aterrizar el mensaje alternativo, que es un mensaje alternativo para llegar a la comunidad, para que se vea acogida, sobre todo porque los temas que se tocan son temas que las mujeres, hombres viven, y lo viven en soledad, y que era importante hacer un llamado, porque se hace un llamado a sensibilizar a la propia también jerarquía, a entender que estamos en una realidad donde se debe de respetar los derechos humanos, y empezar por la propia jerarquía católica, que tenga congruencia con el Evangelio. O sea, lo que dice el padre Beto a veces son, digamos, las declaraciones textuales que usan los obispos, ¿no? Cuando hablan en términos de lo que piensa el padre Beto en tema de mujeres, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado también lo que plantea Sor Juana en términos de lo que de verdad plantean los documentos de la Iglesia Católica, ¿no?, en torno a estos propios temas. Entonces el contraste, ¿no?, de una declaración, de un pensamiento que tienen los obispos ante diversos temas, pero también hay otra parte que es el sustento que da desde una mirada alternativa, propositiva, acerca de los temas, acerca de la sexualidad, donde nos basamos en los documentos de la tradición católica. El cuerpo de Cristo. Amén. ¿Qué le pasa, padre Beto? Es Rita. Rita y un montonal de gente más. ¡Muévase! Tiene SIDA. ¿A poco no se la va a dar? Va de retro, Rita. Quiero comulgar. ¿Quieres contagiar a toda la comunidad? Cada episodio de Catolicadas es realizado justo en una semana. Debido al éxito de la serie, ya no solamente se difunde por las redes sociales, sino también por televisión, pues todos los jueves son presentados los nuevos episodios en el programa El Mañanero, conducido por Broso en el canal Foro TV de Televisa. Precisamente fue en este programa donde se presentó la tercera temporada Hoy por la Mañana, en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Una iglesia más humana es la que hoy necesitamos, que haga realidad el sueño de nuestro hermano Jesús, quien nos mostró el rostro compasivo de Dios. A mis hermanos cardenales, obispos, religiosos y religiosas, les pregunto con la firmeza del Evangelio: ¿de qué sirve que digamos que amamos o que somos caritativos si no respetamos la dignidad y los derechos humanos de las personas? Catolicadas es una serie que ha contribuido a que más personas conozcan el trabajo de Católicas por el Derecho a Decidir. Con esta nueva manera de transmitir sus mensajes, la organización civil ha logrado diversificar sus públicos, algo que ha sido posible gracias a que Catolicadas es una serie de vanguardia, un proyecto que, de acuerdo con María Consuelo Mejía, directora de Católicas por el Derecho a Decidir, materializa las ideas que la organización ha tratado de comunicar desde hace 20 años. Estamos constatando que es una serie que está a la vanguardia, que tiene un lenguaje amigable, un lenguaje a tono, que está al día, pero sobre todo que conecta con la vida de las personas. Por ejemplo, para nosotras leer mensajes como Sor Juana me entiende, ¿no?, mi conciencia está tranquila, antes sentía culpa, ahora me siento más libre, para nosotros es un indicador de que la serie está en la vanguardia y que está llegando a ese público precisamente que lo necesita, a las jóvenes, pero también a otros sectores que la están recibiendo de una manera pues muy didáctica, muy alegre, pero sobre todo que con temas a veces tan complicados como lo que veíamos podemos dar un mensaje alternativo, un mensaje sanador e inspirador también, porque eso es precisamente lo que buscamos desde Católicas, ¿no? Después de casi 20 años de trabajo, en que nosotras estamos, lo que estamos diciendo en Catolicadas es lo que hemos venido diciendo desde que surgimos, porque sí, estamos adaptando cosas, están surgiendo nuevos temas,
pero la esencia del mensaje que transmite Catolicadas, la esencia de Catolicadas es lo que Católicas por el Derecho a Decidir quiere transmitir desde hace 20 años. Entonces lo estamos logrando de esta manera. Me encanta lo que han dicho mis compañeros y compañeras, y bueno, las reacciones de la gente, el público habla, ¿no? La audiencia habla de lo que esto ha significado.